Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean todos bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. Desde tiempos inmemoriales el hombre procuró buscar cobijo en cuevas para salvarse no solo de los animales, sino de las inclemencias del tiempo. Y cuando aprendió a construir, primero con madera, y dicho de una forma simple, le tomó el gusto y los arquitectos de antaño comenzaron a ser reverenciados como los seres importantes que son, y los espacios creados por ellos significan parte de la historia universal. Aún hoy convivimos en esos espacios que tienen recuerdos y vida propia. Desde antes del italiano Miguel Ángel Buonarroti hasta la fecha, la arquitectura es sinónimo de inteligencia, admiración y respeto. Y la arquitectura moderna está envuelta en conceptos y códigos que muchos de nosotros no entendemos. Por eso hemos invitado al arquitecto Rodolfo Pou, con quien tendremos una charla sobre su trabajo, que es su pasión, y viceversa. Bienvenido, arquitecto. ¿Cómo está usted? Gracias, Alfredo. Un placer. Gracias por la invitación. Usted ha sido reconocido por la Alcaldía de Miami en el marco del Día Internacional del Urbanismo. ¿Cuáles han sido sus aportes a esta ciudad? Vamos a decir que parte de lo cultural. El urbanismo hay que entenderlo como algo más que simplemente el trazar avenidas, el trazar circulación, el trazar edificaciones y códigos que correspondan con el crecimiento de una ciudad. Tiene también que ver mucho con la comunicación, cómo los aspectos del transporte público afectan, impactan y finalmente permiten que fluya una ciudad. Asimismo es la cultura. Y mis aportes vienen de ese mismo orden, donde se ha incorporado, si se quiere, las voces de muchos miembros de nuestras comunidades, que es muy híbrida, que está complementada por diferentes países de Latinoamérica, e incluso en mi oficina hay 13 diferentes naciones que trabajan bajo mi tutela. Ir a trabajar conmigo es yo ir a trabajar, como quien dice, con la OEA, excluyendo a los americanos. Zonas de la Pequeña Habana conservan estructuras muy viejas. Sí. ¿Hasta qué punto debe convivir lo antiguo y lo moderno, y hasta qué punto tumbar un edificio viejo es tumbar un poco de historia? ¿Cuál es la medida correcta? Si lo tienes atado al corazón, no debes jamás destruirlo. Cada edificio tiene algún tipo de valor cultural y algún componente social que vale la pena rescatar. Sucede con nuestros familiares. Cuando un niño nace, ese niño es querido por todo el mundo en la familia, se visita mucho las casas. Ya cuando va creciendo y llega a la adolescencia, comienza a dar un poco de problema. Los edificios también son así, requieren de mayor mantenimiento, de estar arriba de ellos con la electricidad, con la plomería, con el aire acondicionado. Y llega un momento donde el edificio se convierte en adulto, que funciona a plenitud. Y ya cuando está entrando en la ancianidad, que en fin, es lo mismo que pasa con los edificios y cuando pasa con los seres humanos. Entonces ya los descartamos un poco, pero si logras rebasar esa importante fecha de los 60, los 80 años, entonces adquiere un valor agregado. Entonces ya ese miembro de la familia, así como la abuela anciana o la bisabuela, hay que valorarla, hay que cuidarla y asegurarnos de que ese legado de ella permanezca. Así mismo son los edificios. Hay una historia muy interesante en Miami Beach, que es estos edificios de estilo Art Deco que en un momento determinado comenzaron a ser destruidos y sucedió algo que paró su destrucción. ¿Me puede recordar ese evento? Sí, es uno de los escenarios que me ayudó a definirme como estudiante de arquitectura. Y para aquel entonces vivía aquí, ya después de eso yo fui a estudiar arquitectura en República Dominicana, pero acá pasó una escena interesantísima. Esos edificios, como estaba citando anteriormente con los de la calle 8, llegó un momento donde ya no se valoraban. Todos tenían más de 60 años, pero no habían llegado al punto donde eran de valor, de gran importancia y valor cultural para la sociedad norteamericana, igual que para nosotros que vivíamos aquí. Se alquilaban a muy barato, ahí vivían personas indigentes, en fin, pagaban alquileres por semana. No es el Miami Beach que conocemos hoy. ¿Qué década estamos hablando? Estamos hablando de finales de los 70, inicio de los 80. ¿Y qué sucede? Una señora de 80 años decide que tiene que empoderarse y evitar que el Art Deco se pierda. El Art Deco solo está, su presencia arquitectónica existe como existe aquí, solo aquí en Cuba y en Holanda, en ninguna otra parte. Y es un movimiento interesantísimo porque va de la transición del neoclásico al moderno. El moderno, cuando surge a partir del 1910, 1920, comienza a negar todo lo que tiene que ver con tinglado decorado y decoración y asuntos de ese tipo. Pues, ¿qué sucede? Al verse que nadie le escuchaba a ella y ver que iban a destruir otro edificio más para elevar un edificio de apartamentos sin ningún aporte arquitectónico o cultural, ella va a los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Miami y el día de la detonación de ese edificio, que se llamaba The Senator, el Hotel El Senador, se encuentran con que hay estudiantes atados con cadenas y candados a las columnas de ese edificio.
Para hacer la historia corta, ese fue el último edificio que se detonó en Miami Beach. Y desde ese entonces la UNESCO se incorpora a la lucha y se convierte en un patrimonio de la humanidad. ¿Está estrictamente prohibido tumbar un edificio de ese estilo en Miami Beach o hay razones que justifiquen su demolición? Ha llegado el punto donde si la fachada se puede guardar y el componente interno del edificio no está en buen estado, uno puede quedarse con lo que es la caparazón del edificio y mantener eso. Si hay elementos decorativos internos, eso tratan siempre de rescatarse. Es parte de un movimiento que tiene que ver con la restauración de monumentos. ¿Usted cree que Miami Beach está, digamos, no tan inteligentemente diseñada, puesto de que hay edificios y luego está el mar, pero detrás de eso, o sea, los edificios están entre la avenida y el mar, Sí. cosa que no sucede, por ejemplo, en la capital cubana, que todas las personas que viven en los edificios tienen el malecón no solamente es una avenida, sino que también es un paseo y hay un muro para sentarse. Sí. O sea, todo el mundo disfruta del mar de una manera gratis. En Río de Janeiro pasa lo mismo, pero Miami Beach no. Sí. ¿Por qué? Miami Beach, quienes se apoderaron de esos terrenos originalmente y las primeras construcciones se aseguraron primero de que la playa no fuese pública, que le perteneciese a ellos. Por eso hay esa separación de avenida, edificio y mar. Decías que en Cuba, al igual que en Santo Domingo, el malecón funciona de la misma forma y cualquiera de las ciudades de Latinoamérica que tienen un mar de frente puede disfrutar de esa visual. No sucedió así por la forma en la cual se manejaron los terrenos y la construcción en esa época. Quienes construían Miami era un lugar muy, muy lejos de los Estados Unidos, era un lugar más bien un escape para incluso personas que cometían ejercicio ilícito, si se quiere. Entonces venían acá a vacacionar. Aquí no venía todo el mundo, que carecía de servicios, carecía de transporte, de comunicación. Era más bien una especie de oasis para uno ir a esconderse, y ellos controlaban a los políticos que determinaban las regulaciones que iban a definir eso. Es que terminó siendo una pena, porque uno está paseando por Collins y tiene una vista muy bonita de los edificios, pero no del mar. Exacto, así es. Así es. Aquí en el condado, ¿quién determina que un código de construcción es arcaico y cuánto tiempo o con cuánta facilidad el código nuevo se pone en práctica? Para responderte a esa pregunta te voy a hacer una pequeña anécdota. Hay un plan general de desarrollo y ese plan general está pautado a 20 años. Ese es un estilo de programación que se hacía desde inicio del siglo. Incluso nos los enseñó Niemeyer, el arquitecto brasileño, cuando diseñó y estructuró lo que es Brasilia, que fue una gran lección y un gran laboratorio para todos los arquitectos, de que una ciudad jamás debe planificarse sin la presencia del usuario. Entonces lo que sucede es que las ciudades decidieron, vamos a hacer planificaciones a 20 años. Por ejemplo, hace algunos 9 o 8 años atrás, a mí se me convoca a una reunión para presentarme una intervención que se iba a hacer en una de las avenidas cerca de la oficina nuestra. Y cuando regreso a la oficina, unos interesados compañeros de trabajo me dicen, entonces, ¿es verdad que van a hacer una intervención, esto y lo otro? Le digo, sí, pero eso es dentro de 20 años. Y ellos quedaron sorprendidos, a pesar de ser colegas, quedan sorprendidos de que, y te están convocando ahora para un asunto que van a hacer dentro de 20 años. Digo, esa es la planificación. Lo que sucede es que hoy día nuestras realidades no pueden programarse a 20 años. Todas nuestras realidades, como parte del inmediatismo en el que vivimos, tienen que ser ahora y al momento. El pragmatismo tiene que reinar y hay que ser sensato al hacer ese tipo de propuestas. Los organismos locales que controlan la creación de códigos, al igual de normas de construcción, tienen que actualizarse. Estamos viviendo en un mundo donde uno maneja carros aerodinámicos, se comunica de manera con celulares inalámbricos, ve televisión por satélite y por cable, y cocina su comida en microondas. ¿Cómo es posible que todavía estemos utilizando códigos de construcción que hacen referencia a los siglos anteriores? El hecho del huracán Andrew que pasara por Homestead y destruyera gran parte de esa zona, Sí. aceleró esos cambios. Pero es que ya tenemos incorporados en que ha pasado Katrina, ha pasado Wilma, ha pasado Andrew, y aunque algunos hacen efecto directamente sobre Miami, otros no. ¿Con cuánta celeridad entonces se ponen en práctica esos códigos? Porque ya Andrew fue el despertar de modernizar toda una serie de cosas que ahora es imposible que existan en construcción. Todo el mundo que está alrededor del Golfo de México o del mismo Mar Caribe debe de ya eliminar los elementos de construcción como la madera como parte de su construcción. El poner en riesgo la vida de una persona a cambio de un ahorro
vamos a decir, sustantivo, porque se está utilizando materiales, si se quiere, nobles, más sencillos. Hay que superar eso. No podemos seguir viviendo como le dije, no podemos, si estamos viviendo en una época de alta modernidad, ¿cómo es posible que estamos construyendo igual como lo hacíamos hace 200 y 300 años? No tiene lógica. Hay que ser más responsable y hay que exigirle, porque si hoy día pasa un huracán y posteriormente tienen que venir los organismos internacionales a aportar para la reconstrucción, hay que exigir que esas reconstrucciones se hagan bajo nuevos códigos correspondientes a situaciones que no, para evitar lamentos, es lo que me refiero. Hay algo en que casi nunca pensamos cuando vemos un reparto nuevo y las casas están de lo más bonitas y están haciendo el open house para que las personas pero debajo de ellas hay un acueducto. ¿Con cuánta seguridad se están construyendo los acueductos y qué códigos permiten que cuando haya inundaciones? Bueno, Miami no tiene terremotos, pero sí tiene ciertas zonas de inundaciones, sí tiene ciclones. ¿Esos acueductos no sean contaminados con aguas negras o no se rompan? Claro. Hay mediciones, hay medidores continuos. Hay un mundo que existe debajo de toda nuestra vida. No solamente a través de los acueductos y lo de los desechos sólidos, en fin, y el resto de los servicios que se nos presentan dentro de la infraestructura que requiere un país. A diario uno se levanta, se prepara, va a su casa, pero hay un mecanismo de infraestructura que está preparado para que todo el mundo logre ir del punto A al punto B y sea productivo dentro de su vida diaria. Lo pasamos por alto a diario, es decir, nos levantamos, encendemos la ducha, esperando que salga agua, sin planificarlo, ¿verdad? Simplemente porque otras personas tomaron esa decisión, encendemos la luz. Asumimos que es así. Asumimos que es así. ¿Y qué sucede? Hay una infraestructura que América Latina debiera comenzar a invertir más en infraestructura. Solamente por encima de la región de África, América Latina está invirtiendo en infraestructura, y para poder desprenderse del subdesarrollo es necesario tener esas facilidades que ya para el siglo XXI debieran estar presentes en todas nuestras vidas. Perfecto. Antes de hacer la próxima pregunta sobre estilo de construcciones de casa, vamos a hacer una pausa. La primera pausa en este programa En Profundidad. Regresamos enseguida con el arquitecto Rodolfo Po. Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041 79 807 2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa En Profundidad. Arquitecto, el Centro Nacional de Huracanes aquí en Miami está protegido para resistir un huracán de categoría 5. Sí lo está, sí lo está. Ellos como institución, sí. Y, por ejemplo, vamos a suponer que usted vive en una casa que tiene todos los códigos. Sin embargo, sí, ¿con cuánta fuerza ya viene un huracán que usted dice, aun cuando tenga todos los códigos, yo lo abandono? Yo no, cualquier cosa por encima de 4 yo no confío. ¿Y 4 también se va de la casa, aun cuando cumpla todos los con 4 yo me voy de la casa. Con 4 ya se va. Yo me voy de la casa. Yo me crié en Dominicana. En Dominicana tenemos techo, a pesar de ser un país de subdesarrollado, tenemos techo vaciado en cemento y varilla y concreto, y eventualmente tenemos que ir esa es la tendencia. Aquí en Miami no hay terremoto, es decir, que comenzar a hacer la transición de techos de madera
a la transición de techos de concreto, eso ya hace rato que debió haber estado en código. Tengo una fotografía sobre un colegio que se llama el Colegio La Salle en Cuba, que lastimosamente ha sido abandonado por décadas, y le pregunto, ¿cuánto tiempo puede tener de vida un edificio como este, que fue en su época un edificio esplendoroso que albergó una joya arquitectónica de estudiantes? ¿Cuánto tiempo de vida tiene un edificio como este, que no tiene un mantenimiento adecuado y que llega a un punto en que dice es insalvable? Igual que el ser humano, un edificio es igual que el ser humano. A los 80 años, con descuido, eventualmente él cede a la muerte. Y los edificios requieren de mantenimiento continuo, requieren de alimentación, y lo que más requieren es de vida, alguien que lo pueda vivir. Un edificio que no se vive, eventualmente muere, y muere más pronto que uno que tenga vida interna. Un edificio requiere de vida humana. Cuando los arquitectos decidieron abandonar las cuevas, como bien planteaste al inicio de esta entrevista, y decide en el llano entre montañas hacer hogar, hacer casa, hacer albergue, en ese momento es que esos seres humanos se convierten en arquitectos. Y la potencialidad de cómo querer vivir y de qué forma vivir y cómo estructurar nuevas ideas y la creación de espacios, hasta ese momento, vamos a decir, el ser humano simplemente dependía de la naturaleza. En ese momento él decide ser Dios y crear su propio espacio. Y entonces cuando vemos edificios como este, que tienen un valor arquitectónico, histórico, cultural, estoy viendo la foto y de verdad que es impresionante. El descuido es impresionante, la falta de valor. A mí nadie me puede decir que quiere su país si tiene un edificio, una joya como esa, totalmente abandonada. ¿Usted conoce La Habana? La conocí a manera de, vamos a decir, de estudio, porque cuando estudié arquitectura en Dominicana, muchas veces se nos tomó lo que es la distribución urbana de la ciudad como una especie de modelo para nosotros aprender a diseñar y tener como referencia la arquitectura de finales de siglo, inicio de siglo. Cuba hace una transición magnífica del de lo clásico al neoclasicismo y posteriormente a lo moderno. Se le va adelante a todo el mundo. Primero porque tenía acceso a muchos recursos, pero también porque todo lo bueno y nuevo tenía que primero hacerse en Cuba. Y por eso la arquitectura era tan rica. Para nosotros los isleños, la referencia arquitectónica de Cuba siempre fue, más que historia, fue una gran enseñanza. Hay edificios que superan esa edad en Cuba, que usted dice que tienen 70 u 80 años, y están prácticamente con señales grandes de deterioro, y aún continúan siendo habitados por personas que no tienen recursos para repararlos. Sí. Esos edificios mañana, si usted le dan la tarea de decir, vamos a reconstruir Cuba, ¿qué hacen? Es una tarea entre lo que hablábamos de la pequeña Habana, sí, ¿qué deja en pie y qué tumba? Si Cuba se fuese vamos a decir, a restaurar, hay que hacer un inventario de lo que posee, y lamentablemente es escoger entre uno y otro, porque en el mundo de hoy los presupuestos determinan hasta qué punto uno llega con cualquier cosa. Es mejor, algunos historiadores dicen que es preferible tener un registro histórico, ya sean fotografías, medidas, planos, el resto, y demoler un edificio que eventualmente no habrá nunca presupuesto para corregirlo, o dejar que el tiempo lo agote, como las ruinas de San Francisco en República Dominicana, que eventualmente asume otro giro y se convierte entonces en una plaza pública donde los fines de semana hacen conciertos con ese backdrop de lo que es una ruina. Entonces adquiere una nueva valorización el edificio. En Cuba, para poder entrarle a eso, la mayoría de esos edificios de carácter histórico, primero hay que reubicar a los ciudadanos que viven dentro de ella, porque ya esos edificios no son edificios que están cumpliendo el propósito original de ellos. Ahora simplemente son residencias o utilizados como lugar para vivir. Pero en Cuba hay un déficit de 46-47% de su población o no vive en una casa o carece de vivienda o vive en un lugar que no posee servicios, es decir, que no tiene ni agua ni electricidad. Cuba incluso dentro de los informes internacionales no aparece porque está indispuesto a ceder información para que el resto sepan a qué nivel está en cuanto a su infraestructura. Para ponerte un ejemplo, los 3 países de mayor desarrollo en Latinoamérica en asuntos de infraestructura lo son Panamá,
Chile y Uruguay. Esos son los 3 países de mayor. Panamá incluso está rankeado en el número 40 entre los países del mundo en base a su infraestructura, es decir, disponibilidad de transmisión de agua, pluvial, la electricidad, las carreteras, las calles, acceso a tren, asuntos viales, comunicaciones, internet. Eso es lo que se refiere cuando digo infraestructura. Los últimos 3 son Paraguay, Venezuela y Haití. Y cuando ves el listado entero, Cuba no está presente porque está indispuesta a ceder esa información. Por tanto, entonces usted desconoce si hay colegas que le han dicho si Cuba construye las viviendas nuevas con algún tipo de código moderno. Ese dato tampoco existe. No, yo sí sé que mucha de la inversión viene de España y viene de Europa en Cuba, pero sé que ninguno de los sistemas modernos de construcción para combatir el déficit habitacional que existe en América Latina de 56 millones y en Cuba anda por más de 4 millones, yo sé que no se está implementando. ¿Qué cosas son estas tendencias de construcciones de vivienda de bajo costo? ¿Cumplen con los códigos? Sí, cumple con los códigos. El asunto es crear una edificación en el menor tiempo posible y que sea capaz de sostener vientos huracanados de categoría 4, que sea capaz de resistir un temblor de tierra en la escala de Richter hasta un 5.5 y que brinde dignidad a sus usuarios. La idea es construir la mayor cantidad de casas con el menor tiempo posible y las menos personas posible, utilizando el menor material, pero que sea sostenible. Eso eventualmente tiene que ser parte de las soluciones. Hay aquí en la ciudad de Coral Gables, obviamente usted sabe que hay viviendas que tienen muchísimos años y tienen un estilo de construcción que es como los de probablemente muchas partes dominicanas en Cuba, que se utiliza con mucho la influencia española, sí. Y los techos. En el condado de Miami-Dade no se fabrica así por un problema de algún tipo de restricción de código, o es que ya resulta sumamente caro ese tipo de construcción. Sí, es sumamente caro. Ellos cuando decidieron formarse como ciudad Coral Gables, definió, incluso en Coral Gables solo hay 4 edificios que superan las 5 o 6 niveles. La mayoría surgieron en los años 80, que es uno que está en la Miracle Mile, y el otro es el que está cerca de la torre de hotel del Biltmore. Después todos los edificios son de 6 pisos para abajo. Ahí se trató nunca de impactar. Primero quería mantener una densidad baja, una alta calidad de vida. Incluso cuando se convoca a la ciudadanía para una nueva construcción, la mayoría de las veces los ciudadanos de Coral Gables prefieren evitar crecimiento y modernidad a cambio de mantener el mismo estilo de vida para sus bisnietos. Algo que a cualquiera le pareciera insólito, el que tú quieras velar por tu ciudad para que tus bisnietos gocen de la misma calidad de vida que tú estabas gozando cuando caminabas esas calles. Eso es una visión ultraísta, capaz de solamente impactar positivamente a una población. No lo he visto en otros lugares. Quedé impresionado cuando lo vi. Bueno, no solamente es entendible, sino que uno se pone a pensar en la práctica. Si se destruye una manzana de residencias unipersonales para construir edificios, la calle sigue teniendo una vía o 2 vías. Sí, cierto. Entonces se forma el consabido tráfico que antes no existía, porque habían... Y la presión de agua y el consumo eléctrico y la generación de basura. Hay un grupo de factores. Vamos a regresar a nuestros países de América Latina. Cuando pasa un ciclón que casi siempre impacta el Caribe, Estados Unidos y organismos internacionales se vuelcan a ofrecer ayuda, pero también existe por parte del gobierno de Estados Unidos y de esas instituciones un poco de presión o de exigencia a esos países para que las nuevas construcciones cumplan con mejores códigos, más modernos, porque también es que se cae los ciclones no van a dejar de existir. Claro. Entonces se tumba la casa, yo te doy dinero y el próximo año te tengo que volver a dar dinero. Hay una hipocresía de parte de los países latinoamericanos cuando requieren ayuda. El asunto es que quieren que se la traigan, que se la den, pero no le digan cómo utilizarla. Y eso sucede a diario. Y yo soy de los que piensan que si usted está dispuesto a recibir ayuda internacional para un caso específico en el orden de la reconstrucción de vivienda, como sucedió en Haití hace algunos 6 o 7 años atrás, que a Haití no había forma de que se le construyera una casa. Ellos mismos eran enemigos del beneficio que se le estaba brindando. A la fin, por ejemplo, la Cruz Roja sola pudo construir 6 casas con un presupuesto de $150 millones que recibieron, solo 6 casas, porque los mecanismos internos impedían que ellos pudieran hacer las casas como los códigos internacionales le estaban exigiendo. Finalmente recibieron 33,000 carpas de esas azules y se cubrieron y se techaron con eso. Entonces hay que ver
y hay que exigirle a los gobiernos que estamos en la disposición de aportar y ayudar a la reconstrucción de X país, sea cual sea, pero tiene que ser con responsabilidades, hay que asumirlo con, como dice usted, con planteamientos y con regulaciones de mayor alcance y de mayor seguridad. ¿Es entendible eso que usted me está diciendo y es respetable ahora mismo dentro de República Dominicana que sirva de ejemplo a otros países de América Latina? Sí, incluso han surgido nuevas leyes para no solamente disponer de los fondos de ese tipo, sino para incentivar también al sector privado. Una de las cosas que quería señalar es que ningún país es capaz, a través de su gobierno, poder impactar positivamente el déficit habitacional. En ningún país puede hacerlo solo. Requiere del sector privado. Y trabajando con el sector público sí es capaz de combatir eso. Pero ningún gobierno por sí va a ser capaz de hacerlo. Bueno, de hecho, en Cuba hace muchísimos años se prometió que cada persona iba a tener una vivienda y se hizo todo un exceso de propaganda en los años 80 y tantos y nunca culminó con una respuesta positiva porque siguen habiendo personas, miles de personas en albergues, no del último huracán, sino del penúltimo o del antepenúltimo y así la lista es larga porque por el déficit habitacional. Sí, sí. Así es. ¿Eso no pasa así en países de América Latina? En América Latina todos los países están entrando en lo que le llaman una ley de fideicomiso, donde el dinero de inversión que viene ya sea del Estado o viene del extranjero o viene de un inversionista local es manejado por una institución privada observada por el gobierno con incentivos para que las personas puedan adquirir su vivienda a bajo costo. El dinero nunca va a ser mal utilizado porque es una tercera parte la que está velando por ese dinero y a su vez reciben unos incentivos al final de no pagar impuestos. Pero hay que involucrar al sector privado, no hay forma de combatir eso con el sector público solamente. La empresa privada salva. Y por eso hago el señalamiento. Ese es un mensaje muy importante. Sí, señor. Muchísimas gracias, señor arquitecto Rodolfo Pou. Ha sido un placer. Amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Esto ha sido En Profundidad. Los invitamos al próximo programa aquí en Televisión Martí.